Buenos días. Somos los profesores Max Roemer Pieretti y Celia Camili Trujillo de la Universidad Camilo José Cela y la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente. Nuestra ponencia, que se llama Alfabetización Crítica, Mediática y Digital, un ensayo sobre empoderamiento y democratización en contextos de vulnerabilidad, lo que pretende es precisamente hacer un repaso a uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, que es que todos tenemos derecho a la información. Esa condición hace que de alguna manera no se excluya la información digital, sino que todo lo contrario, sea todo el proceso informativo, todo el proceso mediático, incluyendo a la información digital, el problema que tenemos con respecto a lo que significa la alfabetización crítica, mediática y digital. En esta ponencia, pues vamos a trabajar precisamente un ámbito que es el derecho a la información, problema que tiene precisamente todo lo que es el ámbito de la comunicación, los medios audiovisuales, también las plataformas digitales, etcétera. Y nuestro problema no es ahondar en la historia del derecho a la información y comunicación, así como la libertad de pensamiento y de expresión, sino que tendríamos que ver cuáles son las falencias ciudadanas en materia de alfabetización digital crítica y mediática. Nuestro trabajo es un ensayo que busca, como lo dice la metodología de los ensayos, sopesar una idea u opinión para comprender, aprender y significar. No pretende otra cosa que ser esto, un ensayo. La profesora Camili y yo llevamos bastantes años investigando sobre la alfabetización crítica, mediática y digital, sobre lo que significa el empoderamiento al ciudadano. Y entonces, como llevamos ese tiempo y hemos estado en estas reflexiones, no solamente desde el punto de vista de revisiones sistemáticas, sino de metasíntesis, pues de alguna manera nos hemos preocupado en estos tiempos de otros elementos que también tienen que ver con la comunicación digital, como el manejo de la opinión pública en temas complejos y delicados como las elecciones de Trump en 2016, el Brexit o el COVID-19. Es decir, son tres grandes hitos comunicacionales de los últimos tiempos en los que de alguna manera el ciudadano se ha visto inmiscuido dentro de lo que significa el problema digital o su problema digital. Todo ese proceso hace que nuestra preocupación no sea simplemente una preocupación de carácter académica, sino que sea una preocupación que tiene razones simples. ¿Qué razones simples son? Bueno, pues que el derecho a la información, como derecho humano que es, pues plantea una serie de problemas a la hora de que quien no está alfabetizado para los medios que existen en su momento, pues simplemente no está con la permeabilidad y la suficiencia ciudadana para poder acceder a esa información. Y la respuesta a esa pregunta casi simple, casi escolar, casi de cívica normal, es casi imposible. ¿Por qué es casi imposible? Bueno, porque o no existen los recursos económicos suficientes para alfabetizar crítica y mediáticamente a los ciudadanos, o no existe la tecnología suficiente para que sean los ciudadanos los que estén empoderados, o simplemente se puede tener la tecnología, pero no se tiene la opción de alfabetizar adecuadamente a los ciudadanos. ¿Por qué no se tienen esas opciones? Bueno, son muchas las razones. Por ejemplo, en el caso del COVID-19, nos hemos dado cuenta de la falencia que tenían las personas mayores de comunicación familiar con el resto de su familia fuera de su hogar. No sabían manejar tablets, no sabían manejar teléfonos móviles o no sabían manejar ordenadores o simplemente no los tenían. Y hubo, por ejemplo, en el caso español, que algunos enfermeros, enfermeras que estaban en los hospitales pudieron acceder con las familias de estas personas o acercarle a las familias de estas personas ingresadas en los hospitales aquella comunicación con su familia. Estas cosas que parecen muy sencillas, habría que pensarlos en un ámbito ciudadano mucho más amplio, mucho más grande. Pero evidentemente todo lo que significa lo digital nos deja una apariencia de democratización. Es decir, nosotros mientras más tenemos tecnología digital, smartphones, tablets, ordenadores, etcétera, no es menos cierto que la ciudadanía y su ejercicio no pasa por la tenencia de los aparatos. Mientras yo más aparatos tengo, no indispensablemente quiere decir que mis decisiones sean
mucho más apegadas a un ámbito democrático o mucho más apegadas a una óptica de información y veracidad, tal y como apuntamos en la lámina. La condición contemporánea de la manipulación mediática ha sido demostrada tanto con las elecciones de Trump del 16 como el Brexit, como el tema del COVID. Toda la información, toda la desinformación que empezó a ocurrir con el COVID o toda la desinformación que empezó a ocurrir con el Brexit y el tema de Trump, pues ha traído, por supuesto, posiciones completamente contrarias en el ámbito ciudadano, como la vacunación o no vacunación, como solución sanitaria. Entonces, este mismo tipo de problemas, pues nos lleva a una situación adicional, y esa situación adicional, por supuesto, es la vulnerabilidad y cómo empoderar para la vulnerabilidad. Mientras el ciudadano es más vulnerable, es decir, mientras el ciudadano tiene menos capacidad de comunicación real, de comunicación veraz de todos los elementos que tiene alrededor, pues mucho más vulnerable es. Y mientras más vulnerable es, por supuesto, más fácilmente manipulable es. El tema de Afganistán que nos ocupa en estos días es un problema precisamente relativo a cómo empoderar a ese ciudadano para que deje de ser vulnerable ese ciudadano que está en Afganistán y cómo empoderarlo desde un punto de vista informativo, porque evidentemente desde el punto de vista político y religioso no lo va a poder hacer hasta que no se logre un proceso interno de transformación cultural y política que permita que exista elecciones libres, democráticas y no solamente democráticas, sino que no sean solamente apegadas a lo islámico, que es una de las preocupaciones en este momento de la sociedad occidental, que tampoco entiende precisamente qué es lo que ocurre en el mundo talibán, porque la comunicación no ha ocurrido. Esa comunicación entre las distintas culturas no ha ocurrido. Se ha quedado cada una en su propio estanco, en su propio proceso, sin que se permita la permeabilidad de la comunicación, la permeabilidad de la información. Para nosotros, empoderar al ciudadano lo vemos como un ciclo que se resume en esta lámina. Mientras nosotros alfabetizamos para evitar el consumo y proliferación de información de baja calidad o manipulación, pues mientras más hacemos eso, la acción política e institucional que busque transparencia y apoyo a la democracia será lo que de alguna manera pretenderá el ciudadano. Esa ciudadanía incluida para fortalecer la democracia se sentirá cada vez más obligada a estar suficientemente informada para que sus decisiones no estén apegadas a las decisiones de un partido, sino que estén apegadas a sus verdaderas necesidades, tal y como plantean teóricos del derecho de la información desde Milton a la fecha, ¿sí? A la vez, tendríamos que proponer que la ciudadanía fuese igual, y esa ciudadanía igual pues requiere evidentemente de un manejo adecuado de toda esa información, de que la divulgación de los derechos humanos se fortalezca para el conocimiento de estos, ¿sí? De estos derechos, y que los ciudadanos puedan velar por sus propios derechos, y que el manejo de lo digital y lo mediático con sentido crítico para el ejercicio ciudadano sea parte de este mismo proceso. De esa manera, pues nosotros podríamos llegar a tres conclusiones, ¿sí? La primera conclusión es entender que hay un ámbito de pobreza, no solamente pobreza material, sino pobreza en la escala social de no acceso a la información. La segunda, que ese acceso a la información en ocasiones está amparado por sistemas de generación de noticias falsas. Y la tercera, en la necesidad de empoderar al ciudadano para que sea digital. Esas serían nuestras tres grandes conclusiones en este proceso. Y pues bueno, nada más que darle las gracias a todas aquellas personas que han asistido a nuestra ponencia. Como insisto, somos Max Roemer Pieretti de la Universidad Camilo José Cela. Está mi correo electrónico que es mwalter@ucjc.edu y Celia Camili Trujillo de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo correo electrónico es ccamili@ucm.es. Alfabetización crítica, mediática y digital, un ensayo sobre empoderamiento y democratización en contextos de vulnerabilidad. Muchas gracias.